Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. No, sí, a todos yo lo escuché. Y a todos les contesté. Bueno. La clase pasada, entonces empezamos a ver capacidad, que era el otro parámetro que estaba faltando, que hemos definido que la capacidad era carga sobre diferencia de potencial. Habíamos hecho uso de la ley de Gauss. Habíamos llegado a esta ecuación, la diferencia de potencial, carga sobre 2pi epsilon, logaritmo de d2 sobre d1, donde d2 era la distancia más alejada a la carga y d1 la más cercana, ¿no? De ahí hemos calculado el potencial de un conductor cargado a tierra debido a su propia carga, ¿no? Entonces es como que energizamos una línea. Debido a que la línea está energizada, no hace falta que circule corriente, solamente con que esté tensionada ya tiene su carga eléctrica. Entonces habíamos calculado nosotros ese potencial respecto a tierra, usando el artilugio matemático de considerar un conductor imagen con carga negativa. Si es que esta era carga positiva, este otro será carga negativa, a la misma distancia respecto al nivel de tierra. Y después hemos calculado el potencial de un conductor K descargado debido a la carga de otro conductor, obviamente cargado, ¿sí? Y habíamos llegado a esta otra ecuación. De ahí hemos armado la matriz de los coeficientes de potencial de Maxwell a partir de estas ecuaciones que habíamos obtenido antes, ¿sí? De Bm y de Bk. Entonces, hemos calculado los coeficientes de potencial propios y mutuos, ¿ah? Y hemos armado la matriz que tiene un orden igual a la cantidad de conductores de fase más la cantidad de hilos de guardia. Entonces, después hacíamos la transformada de Cron, y obteníamos una matriz que, si la línea no es transpuesta, entonces todos estos valores son distintos. Si la línea es transpuesta, tomábamos los elementos de la diagonal principal, sacamos el promedio y lo poníamos aquí. Sacamos el promedio después de los elementos que están fuera de la diagonal principal y los poníamos aquí. Y entonces teníamos la capacidad de una línea transpuesta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, Sí. cuando se le hace la transformación de Cron, ¿siempre queda para hacer la transpuesta? ¿Cómo, perdón? Siempre se hace. Cuando se aplica la transformación de Cron, queda la matriz Sí. por 3. Sí. La pregunta es, porque en un caso, en un ejercicio, a mí me dio para que yo realice, haga la transpuesta de esa matriz. ¿Siempre se da eso o no? La transpuesta de la transforma de Cron, sí. Sí. En el caso de la capacidad, sí. ¿El de la impedancia? ¿Se da eso no o no? es la transpuesta, ¿no? Es la inversa. Es la inversa, no es lo mismo que la transpuesta. Claro. O sea, por ejemplo, en el punto 4 del práctico anterior, Sí. yo aplicando cron, me quedan que las matrices tanto en diagonal no son iguales. Sí. Entonces, bueno, he tenido que aplicar para hacer la transpuesta. Claro, llega llego hasta hasta ahí. 3x3, sí. Sí, no me queda la Si la diagonal línea, igual. si la línea es transpuesta. Acá no estamos hablando de transposición de matrices. Ajá. Vos llegas
por la transformación. Esta es la matriz de los coeficientes de las impedancias de fase. Sí. Estamos hablando en este caso de la matriz de impedancia. Es una matriz 4x4 para este ejemplo, porque son 3 conductores de fase más el hilo de guardia. Sí. Y aquí está la parte real y la parte imaginaria. Sí. Hago la transformada de Cron y obtengo esta matriz 3x3. ¿Sí? Sí. Fíjate que los valores de la diagonal principal no son iguales. ¿Por qué? Porque la línea no es transpuesta. Bien. Si yo quiero considerar una línea con esa configuración, pero transpuesta, lo que tengo que hacer es tomar el promedio de esto y armar otra matriz y poner ese valor que me da como promedio en la diagonal principal. Bien. Tomo el promedio de estos otros y los pongo en el resto de la matriz. ¿Estamos? Sí, Pero sí. no no hablamos de transposición de matriz, sino si la línea es transpuesta. Bien, ahora sí quedó claro. Ingeniero, en el caso que sea una matriz 5x5, tengo que pasar de 5 a 4 y de 4 a 3 recién. No, si vas a hacer la transforma de Cron vas a pasar de 5 a 3. Ah, bien. ¿No? La transforma de Cron directamente te pasa una matriz 3x3. Bien. Si ustedes hacen el jueguito ahí por propiedad de matrices, ¿no? Según la cantidad de los productos, de filas por columnas, y ven la ecuación esta, ¿no? Donde se hace la matriz de la transforma de Cron, van a ver que es una 3x3. ¿Sí? Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? El ingeniero Romano, que no sé si a todos les pasa, a los chicos, pero me aparece ahí en el campo como que el primer trabajo práctico no ha sido subido. Y yo lo subí un día antes de la fecha límite. Lo que pasa es que había dos carpetas para subir el trabajo práctico 1. Ya lo voy a revisar yo y le voy a pasar un listado de todo lo que lo han mandado. Voy a unir a los dos archivos y les voy a pasar a ver si alguno debe el trabajo práctico. Ajá. ¿Estamos? Bien, bien, bien. Bueno. Sigamos entonces. Y ahora vamos, lo mismo que hemos visto, o de manera análoga a lo que hemos visto para impedancias. Vamos a ver ahora para la matriz capacitancia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa si la línea es transpuesta? Bueno, lo mismo que pasaba con las inductancias, ¿sí? Si todos los conductores ocupan siempre la misma posición y no es una línea triángulo equilátero, va a haber desequilibrios de fase. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es transponerla. O sea, el hecho de transponerla me va a equilibrar no solamente lo que son las reactancias, sino también las capacidades. ¿Estamos? Entonces, si nosotros queremos ver lo que es la capacidad de una línea transpuesta, lo podríamos calcular luego de hacer este desarrollo. Lo voy a explicar muy rápido. Fíjense, aquí tengo, en realidad deberíamos partir de algo similar a lo que hemos visto en línea transpuesta. A ver si se acuerdan de aquí. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos el flujo concatenado de la fase A, la B y la C? ¿Sí? Y aparecía, bueno, como corresponde, ¿no? Y A en el primer sumando, y B en el segundo, y C en el tercero. Y el logaritmo, bueno, de lo que corresponde para cada una de esas corrientes.
Y después calculamos, nos concentrábamos en la fase A, ¿sí? Y decíamos, bueno, en el primer tramo la fase A permanece igual que como tenía antes. En el segundo tramo, ¿sí? Cambian las corrientes. Entonces el IA que estaba, por decir, en la fase superior, pasa a la fase media. El IB que estaba en la fase media pasa a la baja. Y el IC que estaba en la baja pasa a la fase alta. Y en el tercer tramo, lo mismo, ¿no? Entonces el IA que estaba en la fase superior pasa a la media y pasa a la baja, ¿no? Fíjense, antes aquí teníamos IC, ¿no es cierto? IC. Es decir, si esto no estuviese transpuesta, en la posición esta baja estaría la corriente IC. Pero ahora, por estar transpuesta, está la corriente IA, ¿no es cierto? Lo mismo en el segundo tramo, si no está transpuesta, corresponde a la corriente IB, pero como está transpuesta, corresponde a la corriente IA. Entonces, en el segundo tramo, donde dice IB, pongo IA. En el tercer tramo, donde dice IC, pongo IA. Y lo mismo vale para el razonamiento con IB e IC. ¿Recuerdan esto? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, porque ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. En las ecuaciones originales, todo esto sumando tendría que haber sido QA, todos estos QB y todos estos QC. Pero ahora nos vamos a concentrar en los distintos tramos de la fase A. A y A. ¿Estamos? Entonces, estos logaritmos que aparecen aquí son las diferencias de potencial que habíamos visto nosotros que se calculaban las propias y las mutuas, ¿no? Entonces, el QA que estaba en el primer sumando, para el segundo tramo pasa al segundo sumando y para el tercer tramo al tercer sumando. El QB que estaba en el segundo sumando pasa al tercero, ¿sí? Y después pasa al primero. ¿Por qué pasa al primero? Porque este tercer sumando es el sumando de la diferencia de potencial que produce la carga del hilo de guardia. ¿Ah? A ver, repasemos un poquito esto. El potencial de la carga de la fase A, debido a su propia carga, es dAA', distancia de A su conductor imagen, dividido dAA, que sería el radio del conductor A, más QB, por el logaritmo de dAB', dividido en dAB. dAB es esto, la distancia entre A y B. Y lo mismo para los otros. Y veamos en el caso de QN, la carga, la diferencia de potencial debido a la carga del conductor N de hilo de guardia, es dAN', o sea, la distancia entre el conductor A y la imagen del conductor de guardia, dividido dAN, ¿sí? Entre el conductor A y el hilo de guardia. Bueno, de ahí es aplicar propiedades, ¿ah? Entonces asociamos todos los que están relacionados con QA. O sea, el BA total es la suma de estos tres, ¿no? Es la suma de estos tres. Entonces, sumo todos los que tienen QA. Entonces me queda dA' sobre dAA, más dBB' sobre dBB, más dCC' sobre dCC, ¿no? Todo multiplicado. Y después, factor común de QB más QC, y pueden ver que queda este producto que está aquí. Y después factor común de QN,
Logaritmo neperiano del producto de los numeradores sobre el producto de los denominadores. Después, ¿qué hacemos? Como el sistema es equilibrado, QA más QB más QC es igual a... ¿A qué? Igual a 0. Igual a 0, perfecto. Entonces, QB más QC es igual a menos QA, ¿no? Y ya vamos a ver que QN es 0. Por ahora lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, de vuelta, aquí yo tengo QA y menos QA. Saco el QA afuera. Este 6 que tenía afuera, lo pongo como 1/3. Entonces me queda aquí raíz cúbica, ¿no? Aquí tenía como tenía R al cubo, porque era DA por DBB por DSC, que sería R por R por R, R cubo. Si saco la raíz cúbica me queda R, ¿no? Entonces después por propiedad, después calculamos la capacidad. ¿A qué era igual la capacidad? Era carga sobre diferencia de potencial. Entonces pase este 2 pi epsilon al numerador y todo esto al denominador, ¿no? Ahora hay una forma más sencilla de escribir esta ecuación o de acordarse, y es decir lo siguiente. Fíjense, DAA' es la distancia esta más esta, que es 2 veces HA. ¿Sí? DBB' va a ser 2 veces HB y DCC' 2 veces HC. Entonces, raíz cúbica de 2 por 2 por 2 es 2, sale afuera. Y ¿qué me quedaría dentro de la raíz? De la raíz cúbica me queda HA por HB y por HC. ¿Qué sería HA por HB por HC? Altura media geométrica. Lo mismo. El producto de las alturas de los conductores, raíz cúbica de todo eso. Y después tengo esto otro que está acá. Aquí, ¿qué tengo? DAB' más DBC' más DCA'. ¿Ah? Tengo DAB', DBC' y DCA'. O sea que es el producto de las distancias de los conductores respecto a la imagen del otro. Entonces se le llamamos DMG-KM', o sea, distancia media geométrica entre los conductores K, ¿sí? Y M', y los conductores imágenes, ¿no? Y finalmente en el denominador queda DAB por DBC por DCA. ¿Qué es eso? Es la distancia media geométrica de los conductores. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué él eliminaba el Q sub n? Ahora lo vemos en la diapositiva que viene. Porque Qn es 0. Eso se debe a que porque el hilo de guardia está referido a tierra. Claro. Ese es en realidad el razonamiento. Pero bueno, vamos a ver una pequeña demostración. ¿Cómo demostramos que Qn es igual a 0? Tomemos una matriz 4×4, o sea, 3 conductores de fase y un hilo de guardia. ¿Se acuerdan que aquí nosotros poníamos las tensiones de fase? ¿Sí? Y la tensión del hilo de guardia, ¿cuánto vale? Vale 0, porque están puestos a tierra. Y aquí ponemos las cargas de los conductores de fase y las cargas del hilo de guardia, ¿no? Entonces, resolvemos para esta fila. 0 va a ser igual a ¿qué? A QA por PNA más QB por PNB más QC por PNC más QN por PNN. ¿Sí?
Es esto que tengo acá. Ahora, si la línea es transpuesta, entonces los coeficientes NA, NB y NC van a ser iguales. Entonces puedo sacar factor común QA más QB más QC, como está acá. Entonces me queda 0 igual a QA más QB más QC por PNA más QN por PNN. ¿Sí? Bueno, si QA más QB más QC, ¿cuánto vale en una línea transpuesta? Si la línea es transpuesta, entonces estas cargas serían equilibradas y la suma me da 0. Entonces 0 es igual a QN por logaritmo de DNN' sobre DNN. DNN' puede ser 0. ¿Qué era DNN'? La distancia entre el hilo de guardia y el... Tu imagen. Distancia entre el hilo de guardia y su imagen. Y DNN... El radio. Propio radio, claro. ¿De quién? Del hilo de guardia. El hilo de guardia. El hilo de guardia. Bueno, si estas son dos distancias, el cociente de una distancia es distinto de 0, el logaritmo es distinto de 0. Obviamente, esto no es 1 tampoco. Entonces, si esto es distinto de 0, lo único que me queda es que el QN sea 0. ¿Sí? El QN sea 0. Entonces ahí está demostrado que la carga en el hilo de guardia es 0. ¿Estamos? Y después, como simplificación, fíjense, si nosotros analizamos este término, el HMG, ¿se acuerdan que era el HMG? Altura media geométrica entre los conductores y la imagen de los otros, ¿sí? ¿Sí? Este HMG sería estas distancias, ¿ah? Serían estas distancias que yo podría decir que esas distancias serían aproximadamente 2 veces la altura del conductor, ¿cierto? Si yo tengo una línea transpuesta, a ver, vamos acá. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia DAC', por ejemplo, va a ser parecida a la distancia DAC. Acá está exagerado. Las distancias estas horizontales están exageradas, ¿no? En la línea real estaría todo más concentrado. Entonces, como DAC' sería parecido a DAC, ¿no es cierto? Y lo mismo todo, DBC' igual a DBC y que sería AC' igual a DAC. Entonces, ¿qué me queda? Que esos productos también van a ser parecidos a 2 veces la altura media geométrica del conductor. Por lo tanto, el numerador y el denominador son muy parecidos. Si estos dos son muy parecidos, este argumento tiende a 1. ¿Y el logaritmo de 1 cuánto es? 0. 0. Entonces la capacidad, si yo la quiero calcular de forma simplificada, ¿no? Lo puedo calcular como 2pi epsilon sobre el logaritmo de distancia media geométrica sobre radio. Fíjense en que la forma es parecida a la de la inductancia. En la inductancia teníamos 2 por 10 a la menos 7 y acá en el numerador logaritmo neperiano de distancia media geométrica sobre radio medio geométrico. Aquí en vez de tener 2 por 10 a la menos 7 tenemos 2pi epsilon. El logaritmo en vez de ir en el numerador va en el denominador.
Y acá se mantienen los dos casos, distancia medio geométrica, nada más que en la inductancia tenemos radio medio geométrico y aquí en la capacidad tenemos radio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Veamos ahora la capacidad homopolar. ¿Sí? Capacidad homopolar con hilo de guardia y sin hilo de guardia. Bueno. La capacidad sin hilo de guardia, no homopolar, sin demostración, es esto que tenemos acá. Y la capacidad con hilo de guardia, homopolar, es esta otra expresión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La capacidad homopolar con hilo de guardia es mayor o menor que sin hilo de guardia? Mayor. ¿Por Menor. qué? A ver, ¿por qué mayor el que dice mayor? El denominador es más chico. ¿Y el que dice mayor? No, el que decía menor. Porque qué el dice? denominador va a ser más chico. Si el denominador es más Vale. chico, el cociente, ¿cómo es? Es más grande. Si yo estoy dividiendo un número en un número que es más chico, ¿m? Si yo tengo una pizza y divido en 2 en vez de 4, ¿qué me va a tocar? Una porción más grande, ¿no? Entonces, este es el concepto que quiero que les quede, que la capacidad homopolar con hilo de guardia va a ser mayor que sin hilo de guardia. Por supuesto, yo no les pido que se memoricen estas ecuaciones, pero sí que tengan el concepto ese. ¿Cuándo es más grande? Si tengo hilo de guardia o si no tengo hilo de guardia. Y aquí también, estas son fórmulas simplificadas a partir de lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa cuando tenemos conductores en haz? Cuando calculamos una capacidad. Exactamente lo mismo que cuando tenemos conductores en haz y queremos calcular la inductancia. ¿Sí? Tenemos que calcular en un caso el radio medio geométrico y en este caso el radio geométrico. ¿Sí? Entonces, donde decía antes radio medio geométrico, vamos a poner el radio del conductor. ¿Se acuerdan por qué ponemos radio del conductor en el caso de la capacidad? Sí, porque la carga se propaga por la superficie. La carga se deposita en la superficie. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí tienen un resumen de fórmulas prácticas aproximadas. ¿Sí? Estas son fórmulas aproximadas. Si uno quiere ser riguroso, hay que hacer el cálculo mediante la transformada de Cron. Mediante Cron-Macan. Mediante no me salió ahora. Mediante ecuaciones de Carson. Si quiero ser riguroso, lo hago mediante ecuaciones de Carson. Si necesito algo aproximado, bueno, puedo utilizar estas ecuaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden que tanto la capacidad los valores de resistencia, reactancia y capacidad inversa van a ser igual a los valores de resistencia, inductancia y capacidad directa. Bueno, aquí tienen las dos ecuaciones de la reactancia y la capacidad, donde les mostraba yo hace un rato que cómo son en cierta manera parecidas. Una constante, uno es logaritmo neperiano, que va en el numerador, el otro va en el denominador.
En los dos casos va a distancia medio geométrica. En uno va radio medio geométrico y el otro radio nada más. ¿Ah? Bueno, ya redondeando un poco el tema entonces de capacidad, fíjense, aquí tengo el cálculo de una capacidad de una línea. Estos son los datos de entrada, de la misma línea que le había calculado la resistencia y reactancia. Y obtenemos, el programa nos tira, piensen en 1 sobre faradios por kilómetro, la matriz de capacidad inversa o matriz de coeficiente de Maxwell de los conductores físicos. ¿Sí? Por lo tanto, como son 3 conductores más un hilo de guardia, me da una 4×4. A esto le aplicamos la transformada de Crom y obtenemos ahí sí la matriz de capacidad, ¿sí? De los conductores físicos. Entonces, esta es la matriz de inversa de la capacidad. Hacemos la inversa de esta matriz y obtenemos la matriz de las capacidades de fase, de los conductores físicos. ¿Me entienden? Esta es la matriz de los coeficientes de Maxwell, la matriz de los coeficientes P. Yo hago la inversa de esa y obtengo la matriz de los coeficientes, esta que está abajo, la matriz de los coeficientes C. Esta es la inversa de esta. Y a esta le aplico la transformada de Cron y obtendría la matriz de capacitancia, ¿sí? 3×3 de los conductores equivalentes. ¿Ah? ¿Me entienden? Matriz de los coeficientes P, matriz de los coeficientes C, en ambos casos de los conductores físicos reales, hago la transformada de Cron y obtengo la matriz equivalente 3×3 equivalente de los conductores reales. Y bueno, y esta es la que hemos visto antes. Bueno, el programita este también me tira ya otros valores que vamos a ver en la próxima unidad, ¿ah? Que son los valores de impedancia de fuente, atenuación, velocidad, longitud de onda. Y aquí están los valores de resistencia, reactancia y susceptancia, de secuencia 0 y de secuencia positiva. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, pues ahí se ve de que me ha quedado una duda ahí donde ha hecho, digamos, usted el resumen de la fórmula práctica. Sí. Sí, ¿dónde va? O sea, ¿cuándo uso, digamos, lo que está en verde y cuándo uso lo que está, digamos, en celeste? Lo que está en celeste son los valores de secuencia directa. Sí. ¿Sí? Que eso se usa en los estudios de flujo de carga, principalmente. Después, sí. O en el cálculo de cortocircuitos simétricos. Cuando nosotros ya tenemos que analizar sistemas desbalanceados, ¿sí? Con carga asimétrica, entonces se utilizan estos, ya se empiezan, se utilizan todos, se utilizan los valores de secuencia directa, inversa y homopolar. Sí. Y ahí ya utilizamos los que están en verde. Sí, sí. Para flujo de carga vamos a utilizar esto en celeste. Para estabilidad vamos a utilizar en celeste. Y cuando veamos cortocircuitos desbalanceados, ya va a aparecer los valores de secuencia homopolar y secuencia inversa. Sí, bien. Muchas gracias. Buena pregunta. ¿Algo más? Bueno. Ahí ya tienen las preguntitas de repaso, ¿no? Bueno, Benjamín, vamos con la práctica. Perfecto. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo lo ven? Muy buenas noches. Señora. Antes que empiece Benjamín,
Yo a las 10 les voy a pasar el código de la asistencia, ¿no? A las 11, ¿verdad? A las 11. A las 11. Y que póngame como coanfitrión así pueda compartir. Sí, perdón. Listo. Ahí estamos. Ahí se ve la presentación. Perfecto. Sí, ingeniero, se ve bien. Este es el trabajo práctico número 3, que es la parte ya de parámetros característicos de líneas eléctricas, la parte de capacitancia. Vamos a comenzar con el problema número 1. Nos pide una línea de transmisión trifásica de 50 Hz, tiene sus conductores en configuración de triángulo tal que dos de las distancias entre conductores son de 7,62 metros y la tercera de 12,8. Los conductores son del tipo ACSR Osprey y nos pide determinar para el punto A capacitancia neutro en microfaradios por metro y la reactancia capacitiva a neutro en ohmios metro. Y el punto B nos dice que para la longitud de una línea de 200 kilómetros encontremos la capacitancia neutro y la reactancia capacitiva a neutro de la línea en ohmios. Como pueden ver, acá tenemos la disposición, configuración triangular, tenemos las distancias, 7,62 entre los conductores, y entre estos dos de abajo, 12,8 metros. Nos pide la capacitancia neutro, microfaradios por metro, y la reactancia capacitiva en ohmios metro. Comenzamos. De tabla, nosotros obtenemos para el punto A, obtenemos el diámetro exterior. Como pueden ver, el diámetro exterior está en pulgadas, es 0,879 pulgadas. El radio exterior, bueno, sale de dividir en 2 el diámetro, y hacemos la transformación. 0,0254 metros sobre pulgada, y finalmente tenemos el radio exterior en metros, 0,01116 metros. Vamos a calcular para la configuración anterior la distancia equivalente, que era la raíz cúbica de la distancia entre los conductores. Como pueden observar, tenemos 762, que es lo que tenemos acá, por los 762 y por los 12,8 metros. Finalmente hacemos la raíz cúbica y obtenemos el valor de la distancia equivalente, que es de 9,058 metros. Vamos a hacer cálculo de la capacitancia a neutro. Por ecuación nosotros sabemos que era 2pi epsilon 0 sobre el logaritmo neperiano de la distancia equivalente sobre el radio exterior del conductor. Nuevamente acá pueden observar 2pi por 8,85 por 10 a la menos 12 epsilon 0, que es faradios metro, el logaritmo neperiano de la distancia equivalente, 9,058 metros, sobre el radio, que ya lo calculamos, en 0,01116 metros. Fíjense en acá, siempre recuerden que el logaritmo neperiano tiene que tener las mismas unidades, tanto en el numerador como en el denominador. Y recuerden también que se cumple lo que veníamos viendo, que era una distancia grande sobre una distancia pequeña. Lo pueden ver, es prácticamente parecido a lo que hacíamos para el cálculo de la reactancia inductiva. ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Bueno, finalmente, obtenemos 8,85 por 10 a la menos 12 faradio sobre metro. Fíjense, acá estamos trabajando en faradio sobre metro. Si lo pasamos a faradio sobre kilómetro, nosotros vamos a tener el 8,85 por 10 a la menos 9. Y después, acá les puse 8,85, fíjense, en nanofaradio sobre kilómetro. Finalmente, a nosotros el ejercicio
si vamos a ver, nos pedía que lo calculemos en microfaradio sobre metro. Transformándolo a microfaradio, sacamos el 10 a la menos 3, nos queda microfaradio sobre kilómetro. De ahí, como pueden observar, nos pedía luego que calculemos la reactancia capacitiva neutro. Y bueno, sale de la ecuación en la que dividimos 1 en 2πf. Esto se acuerdan que era la reactancia capacitiva, era 1 sobre omega c. 2πf es omega y c es el que hemos calculado acá arriba. Está la capacitancia. Finalmente tenemos 2pi por 50, 1 sobre segundo, que es la frecuencia. Tenemos 885 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, a lo cual finalmente llegamos a este valor, que la reactancia capacitiva neutra es de 3,5967 por 10 a la 8 ohmios metro. Acá al costado les puse para que recuerden las equivalencias de las unidades. Nosotros tenemos faradio sobre metro, al faradio lo podemos reemplazar como coulomb sobre voltio, también como amper segundo sobre voltio y también como segundo sobre ohmio. ¿Estamos? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno, Una consulta, ingeniero, sí. pero tiene que ver con el tema, cuando habla de capacitancia al neutro y reactancia al neutro, ¿eso sería la referencia o sería lo mismo decir de la línea? Sí, es a tierra. Bien, Está tomando, entonces o sea, bien, la referencia es tierra. a tierra. Bien, pues, claro, porque como acá yo calculo la distancia equivalente a los conductores entre sí. Sí. Bueno, Bueno, como podés ver, acá tenemos finalmente, fíjate, para que veamos el tema de unidades, nosotros a faradio lo reemplazamos por segundo sobre ohmio, ¿ves? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Simplificamos los segundos y nos queda el ohmiometro que está en el denominador y finalmente queda en el numerador. Hacemos la división y corroboren ustedes que les dé esos valores. ¿Está? Ahora, en el caso de que ya tenemos la distancia, los 200 kilómetros de línea, y lo calculamos con respecto a los kilómetros de línea, la reactancia capacitiva en ohmio, fíjense, acá nos termina dando 1798,36 ohmios. Recuerden también que esto, como es ohmiometro, estamos viendo la reactancia por unidades de longitud. O sea que si nosotros tenemos el valor en ohmios metro, que es lo que calculamos acá lo que estaríamos encontrando que sería el XN por L. Si yo despejo el L pasa al denominador, ¿lo ven? Entonces, de esa manera, terminamos simplificando los metros y finalmente obtenemos los resultados en ohmios. ¿Está? Para una línea de 132, como valores de referencia, fíjense, nosotros tomamos que aproximadamente son 9 nanofaradios por kilómetro, ¿está? Que es lo mismo que, digamos, 9 por 10 a la menos 3 microfaradios por kilómetro. Esos son los valores prácticos de referencia de una línea de 132. Fíjense que el resultado nuestro acá está prácticamente cercano al valor que estamos tomando de referencia. ¿Se entiende? ¿Qué sucede si paso de ese valor de referencia? ¿Qué tengo que aplicar ahí? No, esto es para que tengas una idea que estamos hablando de una línea de 132. Entonces, va a cambiar para el nivel de tensión. Ah, bien. Esto es para que lo tengas referido, así tengas una idea. Cuando hables de 132, los valores tienen que andar cercanos a ese valor. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, ahí pasamos al problema número 2. Nos da una línea trifásica a 50 Hz con disposición horizontal de conductores, nos da el diámetro de 3,28 centímetros con 12 metros de separación entre conductores adyacentes. Nos pide el punto A, determine la reactancia capacitiva neutra en ohmios metro y en ohmios, dándonos la longitud que es de 200 kilómetros nuevamente. Calcule lo correspondiente al punto A considerando el efecto del plano de tierra
Y nos da también que considere que los conductores están horizontalmente colocados a 20 metros sobre el plano de tierra. Acá tenemos la configuración, conductor A, conductor B, conductor C, 12 metros de separación entre ellos, y entre A y C serían 24. El radio externo lo calculamos a partir del diámetro sobre 2. Acá tenemos 3,28 centímetros dividido en 2. Finalmente tenemos 1,64 centímetros, lo pasamos a metro, 0,0164 metros. Vamos a calcular la distancia equivalente para esta configuración. Fíjense, es la raíz cúbica de 12 metros por 12 metros y por 24 metros, que es la distancia entre el conductor A y el conductor C. La raíz cúbica de estos valores del producto nos termina entregando un valor de 15,119 metros. Teniendo ya el valor de la distancia equivalente, teniendo el valor del radio externo del conductor, ambos en metro, vamos a proceder a calcular la reactancia capacitiva. Por fórmula ya sabemos que es 1 sobre 2pi por frecuencia, omega, por la capacitancia. La capacitancia ya sabemos que era 2pi epsilon 0 sobre el logaritmo neperiano de la distancia equivalente sobre el radio del conductor. Finalmente tenemos acá 2pi por 50, 1 sobre segundo, 2pi por 885 por 10 a la menos 12, que era epsilon 0, farads metros, y el logaritmo neperiano, en donde nuevamente dividimos un valor grande, que es 15,119 metros, sobre un valor pequeño, que es el radio del conductor, 0,0164 metros. Simplifica, queda el logaritmo dimensional, y en función de los valores estos, finalmente ya sabemos que el resultado nos da en ohmios metros. Para los 200 kilómetros de línea, nosotros sabemos que 200 por 10 a la 3 es el metro. Simplificando los metros, finalmente tenemos que la reactancia capacitiva en ohmios es de 1953,85 ohmios. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora vamos a considerar, fíjense, el plano de tierra. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los conductores, el A, el B y el C, las distancias, 12 metros entre ellos. Entre A y C ya sabemos que es 24. Entre la tierra y el conductor A, nosotros tenemos que es 20 metros. Fíjense también que acá contra el conductor espejo, que sería A', B' y C', tenemos las alturas entre A y A', que es de 40 metros, B y B' serían 20 metros más 20 metros, 40 metros, y C y C' lo mismo, 20 metros arriba, 20 metros abajo, tenemos 40 metros. Por lo tanto, fíjense, en color rojo están marcadas las distancias entre el conductor y el conductor espejo. Acuérdense la diferencia, que acá es realmente un espejado, no como cuando calculamos la reactancia inductiva, que teníamos que tomar la distancia a tierra del conductor. Recuerden eso, acá se toma la misma distancia que hay, la misma altura que hay al conductor y la misma altura que tenemos al conductor que está espejado abajo. Después tenemos las distancias, fíjense, la altura entre A y B', A y B' va a ser la misma que entre C y B'. Está por la geometría de la línea. Por lo tanto, fíjense que acá está calculado, está en color celeste, ahí tienen las dos distancias que son iguales. Y por último, tenemos la distancia entre el conductor C' y A, y tenemos la de A' y C, que son las que están en color verde. ¿Está? El cálculo, bueno, ya saben cómo calcular, hacemos la raíz cuadrada, usamos el triángulo y vamos a calcular. Para este caso tenemos que la raíz cuadrada de 40 metros, para el caso de altura entre A y B' y C y B', son 40 al cuadrado, este lado del triángulo, más 12 al cuadrado, que sería este lado que está acá. Con eso estaríamos encontrando la hipotenusa, que nos da 41,76, que es HAB'.
De igual manera, tenemos el mismo triángulo hacia el otro lado, nuevamente en este cateto, como pueden ver, tenemos 20 más 20, son los 40 metros, y entre estos dos, los 12. Por lo tanto, nuevamente se cumple que es la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 12 al cuadrado. Es el valor este, que sería la hipotenusa que estamos calculando. La misma forma aplica para la altura entre C y A'. Tenemos un triángulo un poco más grande, entonces tenemos como cateto de este lado los 40 y para este lado tendríamos los 24, que es lo que estamos calculando acá. Es la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 40 al cuadrado, cuyo resultado es, para el caso primero, que está en rojo 40 metros, para el caso de los que están en celeste 41,76 y para el tercer caso 46,65 metros. ¿Quedaron claras las alturas que estamos tomando? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo considerando el plano de tierra. ¿Está? Entonces, fíjense, partimos nosotros de la ecuación esta. Nosotros teníamos que la reactancia capacitiva era 1 sobre 2πf por la capacitancia. Finalmente, nosotros tenemos que es 1 sobre 4pi cuadrado. Recuerden que acá había 2pi también, los juntamos a todos. 4pi cuadrado por la frecuencia, por epsilon 0. Lo que estaba acá estaba en el denominador, ¿se acuerdan? Lo ponemos acá directamente en el numerador. Y tenemos el logaritmo neperiano, la distancia equivalente, sobre el radio del conductor. Y a ellos le hacíamos la resta, ¿se acuerdan? Que lo acaban de ver en la teoría. Es la raíz cúbica, fíjense, de la distancia de A a B', de B' a C y de A' a C. Esto era acá, recuerden acá arriba, nosotros que teníamos, era la altura media geométrica de un conductor a los espejos que teníamos de los otros conductores. Finalmente, fíjense, si hacemos los cálculos, teníamos 41,76, 41,76 y 46,65. El resultado de este valor es de 43,330 metros. Es lo que tendríamos en el numerador. Luego, en el caso del denominador, fíjense, nosotros tenemos dos veces, por la ecuación tenemos dos veces la altura media geométrica, que era la raíz cúbica de la distancia entre A y el conductor espejo, A', entre B y su conductor espejo, y la altura entre C y su conductor espejo primo. Finalmente, fíjense, teníamos que era dos veces la altura media geométrica, y esto era igual a 40 metros. Iría en el denominador. Este dato ya lo habíamos calculado, el radio exterior también lo habíamos calculado. Finalmente, cuando nosotros resolvemos, nos termina quedando que el resultado de toda esta expresión es de 3,86194 por 10 a la 8 ohmios metros. Ahora fíjense, si nosotros consideramos los 200 kilómetros de línea, ¿qué nos queda? Nos termina quedando que este cálculo nos da la reactancia capacitiva es de 1930,969 ohmios. Acá estamos considerando el efecto del suelo, que es la parte esta de la ecuación. Recuerden que la ecuación simplificada era cuando no considerábamos esta parte, prácticamente tomábamos solamente con el valor este. Y bueno, fíjense en la diferencia. Cuando nosotros no consideramos el efecto del suelo, que lo primero que hemos calculado en el práctico, el valor que nos daba la reactancia capacitiva era de 1953,85. Por lo tanto, ahí coincide con lo que el ingeniero les decía, que la fórmula práctica es prácticamente tomarlo sin este valor. Fíjense, no hay mucha diferencia entre los dos valores. ¿Qué podemos concluir al respecto? Nosotros podemos decir que el suelo influye en la capacidad de una línea de transporte debido a que su presencia modifica el campo eléctrico de una línea, y si suponemos que la Tierra es un conductor perfecto a forma plana, horizontal y prolongado hasta el infinito, comprobaremos que el campo E de los conductores cargados
por encima del suelo no es el mismo que habría si no existiera la superficie equipotencial de la Tierra. El campo E se ve influido por la existencia de la superficie del suelo. Esto sería una demostración del por qué utilizamos la forma práctica que no estamos considerando el efecto suelo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? No, ingeniero. No, Inge. Buenísimo. Por supuesto que todos los cálculos estos los verifican nuevamente ustedes. Pueden tener alguna que otro errorcito, así que me los hacen saber. Bueno, sigamos. Problema número 3. Una línea trifásica de 50 Hz con conductor ACSR Blue Jay por fase con disposición en plano horizontal con un espaciamiento de 11 metros entre conductores adyacentes. Fíjense, acá está la disposición, 11 metros entre conductores adyacentes, entre A y B 11, entre B y C 11, y la distancia que tenemos entre el conductor A y el conductor C, 22 metros. Tenemos el diámetro exterior de tabla para el conductor Blue Jay, es de 1,259 pulgadas, lo pasamos a centímetros y nos queda que es de 1,59893 centímetros. Vamos a calcular la distancia equivalente para la configuración esta de los tres conductores, y es la raíz cúbica de la distancia entre el conductor AB, entre el conductor BC y entre el conductor AC. Raíz cúbica de 11 por 11 por 22. Finalmente el resultado de esto es de 13,86 metros. Lo pasamos a centímetros y tenemos 1386 centímetros. La reactancia capacitiva, finalmente, es lo que tenemos acá. Fíjense, es 1 sobre 2 pi f por la capacitancia, 1 sobre 4 pi cuadrado por f por epsilon 0, y todo esto por el logaritmo neperiano de la distancia equivalente sobre el radio del conductor. Nuevamente, acá ponemos los 50 Hz, 885, que es la constante, esto está de más, por el logaritmo neperiano, fíjense, otra vez un valor grande, 1386 centímetros sobre un valor pequeño, 1,59893 centímetros. El resultado para esto es de 3, este número gigante, fíjense, lo pasamos a metro, lo pasamos a kilómetros, que es lo que me está pidiendo, y finalmente tenemos el resultado este. Es 387.243,984 ohmios por kilómetro. Lo mismo nos pide ahora para el punto P, salvo que acá tenemos los conductores en AS. Fíjense, una línea trifásica tiene un agrupamiento de 2 conductores por fase, el tipo DOT, ACSR 26,7 con la misma área de sección transversal que la línea del caso anterior, y una separación de 11 metros entre centros de agrupamientos adyacentes y de 40 centímetros de separación entre conductores de fase. Nuevamente, entre centro, 11 metros, 22 metros, y entre conductores tenemos 40 centímetros. Acá tenemos que calcular el radio del haz. El radio del haz es la raíz cuadrada del radio del conductor por la distancia que tiene de separación los conductores. Finalmente, fíjense, tenemos la raíz cuadrada de 1,17729 en centímetros por los 40 centímetros. El resultado de esto nos da 6,8623 centímetros. La distancia equivalente es la misma que para el caso anterior, fíjense, 11 por 11 por 22, la raíz cúbica de este producto, finalmente nos da 13,86, pasándolo a centímetros, 1386 centímetros. La reactancia capacitiva, fíjense, era 1 sobre 2 pi f por la capacitancia, y nuevamente terminamos en la fórmula esta, en donde tenemos que la distancia equivalente sobre el radio del haz de conductores, en este caso.
El resultado, pasado a kilómetros, en ohmio por kilómetro, finalmente tenemos que es de 303.896,764 ohmio por kilómetro. Bueno, ahora el punto C del ejercicio 3 nos pide comparar y analizar las reactancias capacitivas calculadas para el conductor simple y para el conductor múltiple, que sería el caso del punto B. Fíjense que la sección es de 1.113.000 circular 1000. Si nosotros lo pasamos a milímetros cuadrados, fíjense que la sección del conductor termina siendo de 564,12 milímetros cuadrados. Esto nos da la reactancia capacitiva, nos termina dando 3,87, 2439,84 por 10 a la 5 ohmios por kilómetro. Ahora fíjense, para el caso del conductor, para el caso B, que es el conductor doble coplanar, el ACSR DAB, la sección del conductor es de 556.500 circular 1000. Si nosotros multiplicamos la sección por 2, debido a que son conductores dobles, tenemos 1.113.000 circular 1000. Si lo pasamos a milímetros cuadrados, fíjense que la sección en milímetros cuadrados es de 564,12 milímetros cuadrados. Eso es lo que me consultaban, no sé si se acuerdan cuando hemos visto la reactancia inductiva, porque era ese tipo de conductor. Bueno, acá lo están viendo el número. Las secciones para ambos casos son iguales. ¿Se entiende hasta acá? Ingeniero. Bueno, cualquier cosa me van preguntando. Ahora fíjense que en lo que cambia era que la reactancia capacitiva, en este caso, es de 3,03 85 67 64 por 10 a la 5 ohmios kilómetros. Entonces estamos viendo que hay una variación de reactancia capacitiva ante una misma sección de conductor. Bueno, para hacer la comparación y el análisis de las reactancias capacitivas que hemos calculado para el conductor simple y para el conductor múltiple, ¿qué podemos observar? Que la reactancia capacitiva 1 es mayor que la reactancia capacitiva 2, que es lo que vemos a simple vista. 3,87 contra 3,03. Entonces, para el conductor simple es mayor que para el conductor en haz. ¿Esto qué nos dice? Fíjense también que podemos notar que el radio del haz es mayor que el radio del conductor. Eso lo podemos observar acá. El radio del conductor es de 1,17 contra el radio del equivalente del haz, que es de 6,86. Entonces, fíjense, tenemos que el radio del haz es mayor que el radio del conductor, con lo cual esto nos define que la reactancia capacitiva del conductor simple es mayor que la reactancia capacitiva del conductor con haz de conductores. Y de ahí lo que observamos finalmente es que la capacitancia, en el caso del haz de conductores, es mayor que la capacitancia del conductor simple. ¿Está? ¿Se comporta de igual o diferente manera que las reactancias inductivas? ¿Qué opinan ustedes? A la inversa. A la inversa. Entonces ahí está lo que podemos observar también, fíjense. Recuerden que nosotros, cuando teníamos la reactancia inductiva, al poner el haz lo que hacíamos era disminuir la reactancia inductiva de la línea, en cambio, pero esto no es de manera gratuita. Fíjense que si disminuimos la reactancia inductiva, ¿quién está aumentando? Está aumentando la capacitancia. ¿Está? Entonces, fíjense, acá podemos observar esto, que es lo que nos dice, que la reactancia capacitiva del conductor simple es mayor, por lo tanto, es decir, que la disminución de la reactancia capacitiva resultó del incremento del radio del conductor al radio del haz del conductor. Tenemos las conclusiones estas, y acá tenemos lo que es la capacitancia. Fíjense en ustedes, que yo acá le he puesto para que lo puedan comparar, y para que lo tengamos en número también. Fíjense que acá
Esto es, la capacitancia era 2pi epsilon 0 sobre el logaritmo neperiano de la distancia equivalente sobre el radio del conductor. Entonces, nos vamos a concentrar en la parte del denominador. Fíjese que el logaritmo neperiano para un conductor simple era la distancia equivalente sobre el radio del conductor. Fíjense acá, el radio del conductor era 1,59, por lo tanto tenemos un valor de 6,76. Ahora, si nos concentramos para el logaritmo del haz de conductores, es la distancia equivalente sobre el radio, que en este caso pasa a ser el radio equivalente del haz de conductores, que es mayor que el valor que tenemos arriba, y nos termina dando un valor de 5,308. Entonces, nuevamente, acá lo que ustedes pueden observar es que la capacitancia para el caso del conductor doble, tenemos un denominador más chico o más grande. Más chico. ¿Y cómo va a dar el resultado de esa división? Valor más grande, capacidad. Es más grande, ¿está? Si nosotros el denominador lo hacemos más chico, el resultado de la división va a ser un valor mayor. Y si la capacitancia con el haz de conductores es de 1,047 por 10 a la menos 11 radios metros, contra la del conductor simple, que es de 8,22 por 10 a la menos 12 radios metros. ¿Está? Entonces ahí pues y con números que se cumple las suposiciones estas que hemos hecho, la síntesis esta, que si bien el radio del haz aumenta con respecto al radio del conductor, la capacitancia de la configuración simple es mayor, la reactancia capacitiva de la configuración simple es mayor que la reactancia capacitiva del haz, pero la capacitancia finalmente del haz de conductores es mayor que la... ¿Estamos hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno, acá teníamos una conclusión, dice que la corriente asociada a la capacidad de una línea se llama corriente de carga, dicha corriente es producida por la carga y descarga alternativa en una línea debido a una tensión alterna. Por lo tanto, la corriente de carga fluye en una línea de transmisión, incluso cuando el circuito está abierto. ¿Sobre qué tiene influencia? Tiene influencia sobre la caída de tensión a lo largo de la línea, tiene influencia sobre el rendimiento del factor de potencia y la estabilidad de la red que forma parte de la línea. Eso como conclusión para la comparación y el análisis de la reactancia capacitiva. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Quieren que volvamos en algo? No, hasta el momento no, ingeniero, de mi parte. Muy agradecido por la explicación. ¿Va claro entonces? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Por qué afecta el efecto capacitivo de rendimiento si cuando se quiere corregir el factor de potencia se coloca banco de capacitores? Eso lo vamos a ver ya en el práctico que sigue. Ahí lo vas a ver más claro. ¿Verdad? Que la parte de líneas, eso. Ahí lo vamos a ver un poquito más claro. Bien. Bueno, fíjese que para no perder la costumbre, hasta el momento lo que venimos usando son fórmulas. ¿Se acuerdan? De la misma manera que teníamos fórmula, en el caso de la reactancia inductiva, tenemos tablas también. Bueno, acá también tenemos tablas características que adjuntan en los conductores, en donde nosotros podemos calcular la reactancia capacitiva directamente a partir de la tabla. En donde en la tabla nosotros tenemos nuevamente dos valores, un X'(C) y un X segunda C. X'(C) nuevamente se denomina reactancia capacitiva a un pie de separación 60 Hz, y X'(C) depende de las características del conductor y no de la geometría de la línea. X segunda C se denomina factor de separación de la reactancia capacitiva a 60 Hz y depende de la geometría de la línea y de las características del conductor. Fíjense también que ambos valores en la tabla están en megaohm por milla. Vamos a la tabla.
así como en el caso anterior, en el práctico anterior, hemos visto lo que era la reactancia inductiva en ohmios milla, tomábamos esta columna. Ahora vamos a trabajar con la reactancia capacitiva en megaohm por milla. Para el caso del conductor, fíjense, tenemos el valor este, que es de 0,0874. Después, acorde al valor este, nosotros encontrábamos con los pies para el factor este de separación, teníamos los 45 pies y obteníamos el valor de 0,1129. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá nosotros tenemos la reactancia capacitiva con los dos valores. X' ya sabemos que era 0,0874 megaohm milla. Para la distancia equivalente, fíjense, era la raíz cúbica de 11 por 11 por 22. Esto nos daba 13,86 metros. Pasándolo a centímetros, tenemos que es de 13,86 centímetros. Y acá tenemos que el resultado es 45,47 pies. Fíjense, para 45 pies nosotros tenemos el valor que es de 0,1129. Volvamos a la tabla, para 45 tenemos 0,1129. Y para 46 tenemos el que está acá abajo, 0,1136. Entonces, un pie para nosotros es 7 por 10 a la menos 4, mientras que 0,47 pie es X. Despejamos, estamos haciendo acá, estamos interpolando, fíjense que despejamos X y nos da el valor de 3,30 por 10 a la menos 4. Entonces, para 45,47 pie tendríamos 0,1129 más lo que nos falta, digamos, del 0,47, que es 3,30 por 10 a la menos 4. Finalmente, el valor nos queda de la interpolación, nos queda en 0,1132 megaohm milla. Ahora, para armarlo al valor, tenemos 0,1132 más los 0,0874. El valor final nos queda que es 0,2006 megaohm por milla. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, nuevamente la idea es compararlo con el valor que nosotros hemos obtenido por fórmula, que es en el punto A. Si bien, fíjense, en el punto A, nosotros teníamos el primer valor que nos daba este resultado, que es 387.243, o 3,87 por 10 a la menos 5, fíjense en 3,87. Recuerden que ahí nosotros hemos calculado para 50 Hz. Observación, las tablas recuerden que están para 60 Hz, por lo tanto, tienen la opción de tomar este valor en 60 y calcularlo, o directamente lo relacionamos. Fíjense que ahí le he puesto la relación, 50 sobre 60 es 0,833. Si al valor anterior lo afectamos por este coeficiente, estamos teniendo el resultado que vemos acá a continuación. Entonces, este es 3,2283, 4406 por 10 a la 5 ohmios kilómetros, contra el valor que hemos obtenido de tabla, que es el que está acá, que es de pasar los megaohm milla a ohmios kilómetros, que nos da 3,2283, 3604. Fíjense que el error es mínimo que se comete, como pueden observar. ¿Lo notan? Por lo tanto, ahí pueden ver que es válido el uso de la tabla para calcular también. Entonces tenemos, como en el caso anterior de la reactancia inductiva, podemos calcular a través de la fórmula, y si tenemos las tablas de los conductores, podemos calcular también a partir de las tablas, con el camino indicado que hemos visto acá en el trabajo práctico. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? Y así pasemos al 4.
Y sí, podés usar directamente, o si no, también podemos decir que es prácticamente 45,5 y tomamos un valor intermedio. ¿Está? Tomamos el valor promedio entre los dos. Suponemos que es 45,5, tomamos el valor intermedio entre estos dos. ¿Estamos? Sería lo más correcto, lo más apropiado sería que redondeemos directamente a 4,5. Ahora, el valor exacto de la interpolación es el que lo hemos calculado acá sobre la reglita de 3 símbolos. ¿Está? Y bueno, nos queda el último punto, que es el problema número 4. Nos da una línea trifásica de doble circuito. Se compone de conductores tipo Ostrich de 300.000 circular 1000 arreglados de la siguiente forma. Fíjense, tenemos conductores A y C' en el plano horizontal superior, A y C', que están separados 5,48 metros un conductor del otro. Para el conductor B y B', en el plano horizontal medio, el intermedio que está acá, separado 6,4 metros. Y por último, tenemos los conductores C y A' en el plano horizontal inferior, separados 5,48 metros. La separación entre planos horizontales es de 3,05 metros, acá está, 3,05 y 3,05, y nos pide que calculemos la susceptancia capacitiva a 50 Hz en ohmios por kilómetro por fase y en Siemens por kilómetro por fase respectivamente. Vamos a calcularlo. Fíjese, nos pide BC, susceptancia, que es lo que nos pide acá, susceptancia capacitiva en ohmios kilómetros para 50 Hz. De tabla tenemos que el diámetro exterior es de 0,68 pulgadas. Nosotros tenemos acá, bueno, la capacitancia, el valor de la capacitancia, la ecuación, el radio del haz, también tenemos acá, que es la raíz cuadrada del radio del conductor por la distancia. Y bueno, comenzamos los cálculos de la distancia. Fíjense acá, la distancia entre el conductor A y B es la misma que la distancia entre el conductor B y C. La distancia, veamos, vamos por partes, entre A y B, esta que está acá, A y B, es la misma que entre B y C, que es la que está acá abajo. Estas distancias son las mismas. ¿Cómo hacemos el cálculo de las distancias? Fíjense, y bueno, tenemos que hacer los cálculos. Acá tomamos 3,05 al cuadrado, más 640 menos 5,48 sobre 2 al cuadrado. Entonces nosotros lo que queremos calcular es la distancia esta. Tenemos acá el 305 al cuadrado y necesitamos calcular el pedacito este. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Al 640 le restamos los 548, lo dividimos en 2 porque el resultado de eso es la porción que nos queda hacia ambos lados y ya tenemos el otro cateto, calculamos la hipotenusa que nos da como resultado esta raíz cuadrada. El valor S es de 3,084 metros. Fíjense también que la distancia entre A y C' es la misma distancia entre C y A'. Entre A y C' es la misma distancia entre C y A', que es de 5,48. Acá está claro, esta distancia es 5,48 y esta de acá abajo 5,48. Y ahí tenemos la distancia entre B y B', B y B' son las del plano medio, es de 6,40. Acá tenemos el valor. Y la distancia entre A y A', esta que está acá, A y A', tenemos que calcular, fíjense, ya tenemos un cateto que sería el 3,05 por 2, el de acá, y el 5,48. Entonces, fíjense, 3,05 por 2 nos da 6,1 al cuadrado, 5,48 al cuadrado, y la raíz, la hipotenusa, que es la distancia, nos da 8,2 metros. La distancia entre A y B', nuevamente, fíjense, entre A y B', es la que tenemos acá, y bueno, tendríamos el valor este,
Fíjense que es de 3,05 este cateto. Al otro cateto lo tendríamos que calcular nuevamente tomando los 6,40, le restamos los 5,48, tenemos el valor de ambos lados y lo dividimos en 2 a ese resultado para poder calcular. Fíjense, 305 al cuadrado más 5,48 más el valor este que hemos dicho que tomábamos dividido en 2 elevado al cuadrado. Esa distancia, fíjense, es de 6,677 metros. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? La distancia AB es la distancia BC, ¿está? Y esto era la raíz cuarta. Lo que estamos haciendo acá, tomar los valores para una terna equivalente a esa. Entonces tenemos que la distancia B igual a BC, nos queda como resultado la raíz cuarta de 3,084 al cuadrado por 6,6772 al cuadrado. El resultado es de 4,5382 metros. Y la distancia para la terna equivalente, fíjense, para el conductor de C al conductor A equivalente, es la raíz cuarta de 6,10 al cuadrado por 5,48 al cuadrado. Le calculamos la raíz cuarta, 5,782 metros. Ahora, de la terna equivalente que hemos sacado nosotros con respecto a la configuración anterior, calculamos la distancia equivalente. Entonces, como acá tenemos dos veces, que la distancia entre A a B, entre B y C, es la misma, acá está el producto de los mismos, de 4,5382 por 4,5382, y a eso le tenemos que calcular la distancia CA, multiplicarla por 5,782 metros. Sacamos la raíz cúbica y tenemos la distancia equivalente de la terna que hemos calculado, de la terna equivalente. Para el cálculo del radio equivalente del haz de conductores, debemos determinar la distancia entre los conductores de la terna A y los de su imagen. Fíjense que acá nosotros tenemos la distancia de A a A, es la misma que de B a B', teníamos que el valor era de la raíz cuadrada de 5,4 al cuadrado por 6,1 al cuadrado. Finalmente obtenemos que es 8,2 metros. El radio exterior es 0,340 pulgadas, pasándolo a milímetros tenemos que es de 8,36 metros. El radio equivalente, finalmente, es la raíz cúbica del radio por la raíz cuadrada de la distancia a A' por la raíz cuadrada del radio por la distancia de B a B' y por la raíz cuadrada del radio por la distancia de C a C'. Reemplazamos los valores, fíjense, pasamos el radio a metro, nos queda que 0,08636 metros por 8,2, la raíz cuadrada, lo multiplicamos por la raíz cuadrada nuevamente del radio exterior por 6,4 y finalmente por 8,2. Nuevamente la raíz cuadrada del radio exterior. Al producto de esos tres valores le sacamos la raíz cúbica y finalmente tenemos que el radio equivalente los conductores de la terna nos da de 0,25534318 metros. La distancia equivalente ya la habíamos calculado. Recuerden que eran los dos valores de las ternas equivalentes en el paso anterior. Nos daba de 4,99119 metros. Bueno, la capacitancia entonces nos termina quedando 2pi epsilon 0, 885 por 10 a la menos 12, dividido en el logaritmo neperiano de la distancia equivalente sobre el radio equivalente que hemos calculado. Finalmente tenemos 4,919, fíjense en el logaritmo neperiano, sobre el 0,25534 en metro que hemos calculado acá del radio equivalente. Esto nos arroja un resultado de que la capacitancia es de 1,87 por 10 a la menos 11 faradios metro. La susceptancia capacitiva, entonces, a la frecuencia de 50 Hz es de BC, es igual a 2πf por la capacitancia. 2pi por 50 por 1,87 por 10 a la menos 11.
Fíjese en que esto nos arroja un resultado de 5,904 por 10 a la menos 9 Siemens metro, o, que es lo mismo decir acá, fíjese si lo queremos pasar a kilómetros, tenemos que 5,904 por 10 a la menos 6 Siemens sobre kilómetro. Y con eso terminamos el trabajo práctico número 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Ahí por el momento, no, ya cuando lo empecemos a resolverlo, van a surgir algunas dudas, ingeniero, como la vez pasada. Le agradezco por la gran predisposición que siempre tiene. Ahí tienen el paso a paso, lo van estudiando de a poco, y cualquier duda que salga, bueno, la consultan en la siguiente clase, no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. No, Gracias, ingeniero. no sé si hay algo más, Inge, para que agreguemos. No, si no hay preguntas, damos por finalizado. Y bueno, nos vemos mañana entonces. Muy bien, ingeniero, que tenga muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Mañana.